Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé por dónde empezar este tema y mucho menos sé por dónde lo voy a terminar. Los padres, ¿no? Los padres en psicoterapia, si hay un tema, ese es el tema en psicoterapia. Entonces genera toda una serie de fases el trabajar con los padres. Cuando una persona llega a terapia, puede tener principalmente, puede ser por supuesto un abanico muy amplio, pero principalmente puede tener dos posiciones. Una es estar muy cabreado, muy cabreada con los padres, tenerle mucho rencor, mucha rabia, odio, etc. O estar completamente identificado con ellos y ser incapaz de decir nada malo o lo que ellos consideran malo sobre los padres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se llega a terapia hay como mucha fusión con los padres. Todo lo que ellos hicieron, se comportaron, nos dijeron, introyectaron en nosotros, en nosotras, tiene como mucha fuerza. Yo no sé bien dónde termina mi padre, mi madre y dónde empiezo yo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando la persona, vamos a la variante, la persona no quiere hablar mal de los padres, siente que les traiciona, siente que les falla, puntos suspensivos, en ese caso les cuesta mucho comprender que los hechos son los hechos, ¿no? Y que realmente no es tanto hablar mal o bien de los padres, sino tener que mi niña interna tenga derecho a contar las cosas tal y como fueron para ella, porque ni siquiera las cuenta tal y como fueron, las cuenta tal y como fueron para ella. Ese trabajo es fundamental porque a final de cuentas todo el trabajo con la niña y el niño son partes que la niña o el niño no tuvieron derecho de sacar emociones, de tener necesidades, de ser vistas, de ser reconocidas tal y como eran, puntos suspensivos. Entonces, si yo sigo en una fusión, yo, ahora como adulta, le digo a mi niña que no tiene derecho a esas partes porque se debe de sentir culpable por tener esas necesidades o esas emociones o ser de determinada manera. Si esa culpa no se va de la niña, yo no puedo ver a la niña y no puedo reconocer su herida y no puedo acogerla, ¿vale? Entonces no puedo acompañarla, es decir, esa niña se queda en el mismo estado que estuvo de pequeña, que es en esos aspectos sola. Y cuando hay mucha rabia hacia los padres, el problema suele estar en que les cuesta mucho soltar esa rabia, dejar el pasado atrás, madurar, responsabilizarse de ellos mismos, comprender que bueno, que los padres hicieron eso, que ahora ellos son responsables de ellos mismos y dejar atrás esa rabia. Pero en cualquier caso, la fase de la rabia y del enfado es normal, es razonable y hay que darle derecho al niño y a la niña para poder expresarla, porque esa rabia es la que va a permitir desidentificarse de eso que se tragó, que cree que ella o él es, pero que en realidad no somos nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, en una primera fase es muy importante que la niña aprenda, o el niño o el niñe, aprenda a expresarse tal y como lo sintió. Pero si yo me quedo muy a largo plazo en esa rabia, ¿vale? Yo no termino de madurar. No termino de comprender que eso le pasó a la niña y que ahora la adulta soy yo. Ya no son mis padres, soy yo. Y que ahora quien va a escuchar, atender, hacer sentir segura a esa niña, soy yo con mi atención de adulta hacia ella. Y la que va a no permitir que se repitan determinadas cosas es mi adulta protegiendo a esa niña. ¿Vale? Entonces, eso es una fase necesaria. No se puede saber cuánto dura y su principal función no es culpar a los padres, es diferenciarse de ellos, es existir más allá de los padres, como individuo propio, con una individuación, con unos derechos propios, aunque sean gustos, opiniones, haceres que no son aprobados por el padre o la madre, ¿vale?
Luego, después de esa fase, viene la fase del perdón, que provoca también otro tanto de confusión. Se me va a hacer un poco largo el vídeo, pero es un temazo. No sé, estaba pensando si cortaba vídeos, pero no, tiro para adelante. El perdón. El perdón es otro temazo. Porque parece que está diciendo, es que si perdono, tengo que volver a aceptar. Porque claro, todo esto tú estás en psicoterapia y estás cambiando. Pero tu padre no, tu madre no están en psicoterapia. Y lo más seguro es que no estén cambiando. Y de hecho, lo más seguro es que ellos hayan corrido los años y que sus características neuróticas hayan ido a más. Y que sigan haciendo lo mismo o incluso hayan empeorado. ¿Vale? Entonces parece que si yo perdono, es como que tengo que volver a tragar con todo lo que yo tragaba antes. Y viene otra confusión. No, perdonar no es volver a tragar con lo que tragabas antes. Es precisamente que cuando esa individuación se produce, ellos pueden seguir siendo ellos mismos, tú no tienes que tragarte todo lo que ellos te lanzan, tú ya tienes mecanismos de límites, de defensa, sean los que sean, aunque sea que sigues sin poder hablar con ellos, sin poder expresar nada y coges distancia, sea el que sea, ¿vale? Pero tú ya no tienes que volver a tragar lo mismo, ¿vale? Y tú les perdonas principalmente por dos motivos. Pero me voy a ir al primero porque el segundo me va a saltar al tercer tema. Entonces, principalmente les perdonas por ti, porque mientras que esa niña esté enganchada en la rabia, tampoco va a poder madurar, tampoco va a hacerse responsable de ella y de sus necesidades. Y al final esa niña no necesita estar en un rencor eterno, culpabilizando a otras personas, ¿vale? Lo que necesita es que haya una adulta, un adulto capaz de atenderla. Que ya aparezca alguien que es capaz de verla y de atenderla. Eso es lo que necesita. Y sin el perdón no se puede terminar de madurar. Te quedas enganchado en el pasado. Es como si el pasado no te soltara, pero es porque tú no le sueltas. ¿Mm? Y luego el tercer motivo el tercer punto, perdón, y el segundo de por qué perdonar, te conecta directamente al amor, ¿no? Que vuelve a ser lo mismo. Mira, cuando se produce ese tipo de rechazo a los padres, genera mucha culpabilidad en la persona, porque se cree que está rechazando a los padres. Lo que te invito a empezar a pensar, ¿vale? Que cuando tú rechazas aspectos de tus padres, estás rechazando comportamientos y aspectos concretos de tus padres. Porque en realidad ningún niño ni ninguna niña rechaza realmente a su padre porque lo necesita para sobrevivir. Otro día, si eso, os contaré sobre el amor incondicional del niño. Entonces, realmente tú no estás rechazando a tu padre y a tu madre. Estás rechazando determinados comportamientos neuróticos, enfermos, invasores, controladores, manipuladores, anuladores de tu persona, invalidantes para ti, puntos suspensivos que no son sanos. Pero es que no son sanos para ti, pero es que para ellos tampoco son sanos. ¿Vale? Más que rechazar a la persona en sí. Porque cuando tú has realmente trabajado y conectado con tu niña interna, para ti llega un momento en la terapia donde es muy fácil ver a la niña y al niño interno de tu madre o de tu padre. Es muy fácil ver, cuando tú has visto tus carencias internas, verlas de ellos. Y cuando tú has visto tus heridas internas, es muy fácil verlas de ellos. Y es muy fácil que veas que en un tanto por ciento muy alto las suyas fueron mayores que las tuyas. Lo tuvieron más difícil, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, yo cuestionarme si yo lo habría hecho mejor que mi madre. No creo, realmente lo dudo que yo lo hubiese hecho mejor que mi madre. Bien, ahí es cuando puede aparecer el amor, porque es el amor, es como si una vez que tú aprendes a amar a tu niño y a tu niña, también puedes amar esa parte más pura de ellos, que también corresponde con su niña y con su niño. Es un amor que no implica tener que estar, digamos, en un juego de relación manipulador, insano, puntos suspensivos. Es un amor que acepta al otro como es, ¿vale? Y que en un momento determinado acepta sin tener que tragárselo, insisto, porque hay que insistirlo mucho, para nosotras mismas. Y que en un momento determinado incluso lo trasciende. Es como si
ese amor llega un momento que puede ver a gran escala. Y no ves solamente a tu padre y a tu madre, ves a tu abuelo y a tu abuela. Pero es que ves a sus padres de tu abuelo y de tu abuela, y así sucesivamente. Es decir, el amor, ¿cómo se puede conseguir? Cuando te das cuenta que esto es una gran cadena, que esto es una gran cadena de heridas infantiles que generan X comportamientos defensivos y que se van trasladando de generación en generación, en generación, en generación, en generación, hasta que llega alguien y diga, voy a coger responsabilidad de mí y voy a sanar. Y entonces corta con esos mecanismos que se han ido trasladando en el árbol familiar. ¿De acuerdo? Entonces es un amor que es como, casi llega un momento que es como a la humanidad, es que todos estamos en este juego, todos estamos en este juego, todos somos humanos, todos somos parte de este mecanismo de repetición incesante, que es la herida y la carencia infantil. Y ya no es tanto que tu padre o tu madre cambie para que tú puedas cambiar, es yo cambio por mí y cambio por todo mi árbol, no porque me haga cargo de mi árbol o para salvar a mi árbol, sino porque eso es lo que pasa automáticamente cuando tú sanas de ti, ¿no? Y para hacer esa sanación del árbol, de alguna manera hay que tener amor hacia el árbol. Y se va, ¿no? Es un amor donde el juicio disminuye mucho, no se dejan de ver los daños que se ha hecho o las cosas que se siguen haciendo que te dañan, pero sí que es verdad que ya no hay el mismo juicio, ¿no? Es que no ha sido suficiente, ha sido lo que has podido, básicamente, ¿no? Ojalá todos empecemos a ser mejores padres y madres para nuestra niña interna, ¿vale? Porque tú eres padre y madre de tu niña interna, y tú eres padre y madre de tu niño interno, y niña quien no se siente identificado con ninguno de estas dos, y ojalá empecemos realmente a tener un trato interno amoroso con nosotras mismas y poder transmitir eso ya no solo a futuras generaciones, sino a nuestro entorno, para que realmente podamos cambiar. Pero hasta ahora la humanidad ha sido lo que ha sido, ha hecho lo que ha podido, y todos y todas y todos somos humanas. Entonces, bueno, te leo en comentarios, te mando un beso fuerte. Hasta pronto.